Habíamos quedado la semana pasada que Apocalipsis se divide en tres, ¿no? Pasado, presente y futuro. Habíamos visto que en los capítulos 2 y 3 nos habla del presente, de la iglesia, ¿no? Las 7 iglesias, que aunque hay versiones, bueno, hay otra versión que dice que las iglesias, digamos, simbolizan los tiempos, pero yo más bien creo que las 7 iglesias lo que hacen es la perfección, estar completo el mensaje para todas las iglesias en todos los tiempos, ¿verdad? Las 7 iglesias, o las 7 cartas a las 7 iglesias son 7 mensajes que nos pueden tocar, o mejor a uno, bueno, pues ha perdido el primer amor, ¿verdad? A otra, nosotros no estamos sufriendo persecución, pero hay otras partes del mundo donde sí la están sufriendo, ¿verdad? A la otra hay iglesias que necesitan arrepentimiento, ¿no? Y cuando hablo de iglesia estoy hablando también de creyentes, singular, ¿no? Porque a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que ha perdido el primer amor, pero hay otro mejor que está viviendo en pecado y tiene que arrepentirse. ¿Me entendéis, no? Entonces por eso se entiende que las 7 iglesias, los 7 mensajes a las 7 iglesias no es en los tiempos, sino es para todo el tiempo a todas las iglesias. De hecho ya no existe ninguna de ellas. Bien, entre el primer tiempo, el segundo tiempo presente y el tercer tiempo, entendemos que ahí es donde sucede el arrebatamiento, ¿no? Donde la iglesia es arrebatada. Juan representa la iglesia también, y vemos que él primero nos escribe los 3 primeros capítulos. Él dice, y me mostró esto, pero en el 4 dice, 4.1, en el capítulo 4.1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí no dice trompeta, sino como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de estas. Desde ahí hasta el capítulo 19, me parece, ya no se menciona la iglesia para nada. Ahí ya la iglesia no es mencionada, porque ya la iglesia no está, sino que ha sido ya arrebatada. Bueno, la palabra arrebatamiento ya la sabemos, ¿verdad? Lo que significa el arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar su paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra. ¿Alguien puede leer Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 y otro Primera de Corintios 15, 50 al 54? 4, 13 al 18. Primera de Corintios 15, 50 al 54. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Poco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y quién tiene Corintios? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Con respecto al arrebatamiento, también en Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante reconocer el propósito de la tribulación, o sea, después del arrebatamiento. La profecía completa de Daniel de las 70 semanas, en Daniel 9, 20, 27, habla de la nación de Israel. Es un periodo de tiempo en el cual Dios enfoca su atención especial sobre Israel esa semana que son los 7 años. La tribulación debe también ser un tiempo cuando Dios trata específicamente con Israel. El pasaje principal de la Escritura sobre el arrebatamiento, donde más claro lo tenemos, es el que hemos leído antes, en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice que todos los creyentes vivos, juntos con todos los creyentes que han muerto, se encontrarán con el Señor Jesús en el aire. Sin embargo, cuando el Señor venga, vendrá a la tierra. Pero en el arrebatamiento Jesús no vendrá a la tierra, sino nosotros iremos hacia Él y nos encontraremos con Él en el aire. Y estarán con Él para siempre. Digamos, el arrebatamiento, cuando Dios lleve a su pueblo para liberarle, también en Apocalipsis me parece, pero es que vamos a leerlo un poco más adelante. Entonces, vimos que aquí empiezan, a partir del capítulo 4, los juicios de Dios sobre la tierra. Pero ya como he dicho, ya la iglesia no estará, aunque estará parte de aquellos que durmamos, ¿acordáis? Vimos que muchos o algunos que duermen, que están tibios, no escucharán la voz de la trompeta, que es la voz del Espíritu de Dios, que llamará nuestro espíritu. Los muertos resucitarán primero, pero los vivos seremos transformados. Los que queden aquí, ¿verdad? No es que ya estén condenados, sino que tienen también la opción de ser salvos, siempre y cuando no se pongan el sello de la bestia. Pero claro, eso conlleva persecución, eso conlleva sufrir los juicios que caerán sobre la tierra. Eso conlleva muchas cosas. En ese tiempo también, lo vamos a ver más adelante, pero os lo anticipo un poco, también se salvará mucho pueblo judío, estarán los 144.000, estarán los 2 testigos, en fin. En el capítulo 4:1 dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oía como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de esto significa que lo que sigue a partir de Apocalipsis 4 y a través de todo el resto de Apocalipsis son eventos que siguen a la era de la iglesia. O sea, es después de la iglesia, el arrebato. No quiero repetir mucho esto, porque yo creo que ya está claro, en la otra semana hablamos de ello. Entonces, después de la era de la iglesia, ya que precede al versículo 4, todo está en un tono de acuerdo con la lectura del libro dada en Apocalipsis 1:19. He aquí una puerta abierta en el cielo. En Apocalipsis nos traslada a partir de ese momento a tener la visión ya no desde la tierra. Juan ya no tenía la visión desde la tierra, sino desde el cielo. Y desde allí es que serán vistos los acontecimientos que siguen en el resto del libro. Debemos recordar que la iglesia ya no estará en la tierra cuando Apocalipsis 4:1 comience a suceder. Una vez que Juan sube al cielo,
entonces ve el desarrollo de los acontecimientos apocalípticos, o sea, los juicios. A la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay algunos serios estudios de la profecía que ven en este versículo la descripción del arrebatamiento de la iglesia. También buenas razones para sostener esto, como podemos ver ahora a continuación. También se dice que Juan representa a la iglesia. Y Dios se dice porque hay, como dije antes, dos vertientes, ¿no? Y por cuanto Juan es miembro de la iglesia, Juan es uno de las columnas o de los pilares de la iglesia, según Gálatas 2:9. Lo podéis poner. Y aún parte de los cimientos de la iglesia, como todos los apóstoles, según Efesios 2:20. Dicen estos estudios, o estos estudiosos, que al revestir, o al revisar y revestir Juan todas estas características, entonces Juan no pudo ser separado de la iglesia. Consecuentemente, señalan que el arrebatamiento de Juan al cielo, descrito en 4:1, es en realidad también el arrebatamiento de toda la iglesia. Tienes Gálatas, ¿no? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Existen más argumentos. En efecto, el verso 4:1 habla de una voz como de trompeta, y eso coincide con la trompeta que sonará cuando ocurra el rapto. En Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:52, esto ya lo hemos leído antes. Bajo esta interpretación, quienes seamos arrebatados, escucharemos el momento del rapto, la voz del Señor diciendo esto mismo que dice Apocalipsis 4:1, sube acá. El llamado es repentino, la voz es como de trompeta, está ubicado justo después de la era de la iglesia. Juan es un miembro de la iglesia, por lo tanto, bien se podría decir que es el llamado que se hará cuando suceda el rapto. Sin embargo, si bien se puede entender que la interpretación, el rapto de Juan es el rapto de la iglesia, es defendible y tiene buena base bíblica, debo confiarlos, que no creo que podamos diferenciar sin dejar lugar a dudas. En 4:1 solo nos habla de Juan y no de la iglesia. Cuando Apocalipsis quiere referirse a la iglesia, la llama iglesia o esposa, tal como podemos ver en los versículos los capítulos 2 y 3 y 19. Aquí en el capítulo 4:1 deja claro en todo momento que la voz le habla a Juan y que la orden de que subirá es a los efectos de que se le fueran mostrado las cosas que seguirían a la era de la iglesia. Lo que nos explica es que hay una versión que entiende que Juan, como representa a la iglesia, era el rapto de la iglesia, pero lo que Juan experimentó era lo que sucedería en un futuro. No es que haya sucedido, sino lo que sucede, porque los que interpretan que ha sucedido es para después, apoyarse en la idea de que Dios o que el Señor vendrá a la tierra por su iglesia, porque ya como parte ha sido arrebatada, entonces en ese concepto. Pero lo que ahí le está mostrando es algo que sucederá en un futuro. Ese rapto de Juan es un rapto que tiene una finalidad distinta al rapto de la iglesia. La iglesia es raptada antes de la tribulación para estar con Cristo, según Juan 14:3. ¿Alguien lo puede leer rápidamente? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es esa prueba? Sino los juicios. Pero el Señor dice, yo te libraré. A la iglesia le está diciendo, por cuanto has tenido paciencia y has permanecido fiel, yo te guardaré de los juicios, de la hora de la prueba, ¿no? Y en Romanos 14:10, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. correcto. Aquí nos habla de que la iglesia en esos 7 años será juzgada en los cielos. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados en los cielos. No para salvación, por supuesto, pero sí para lo que dice el Señor al final del Apocalipsis. Yo vengo y mi galardón conmigo. Por eso, cada vez que nosotros hemos estado criticando, cada vez que hemos hecho las cosas mal, cada vez que hemos pecado, cada vez que hemos hecho las cosas bien, todo eso será sopesado, todo eso será en balanza, ¿no? Y aunque seremos salvos y estaremos con el Señor, pero no todos vamos a recibir el mismo galardón. Habrá gente que le ha entregado solo el 10%, pero hay gente que le ha entregado el 90%. Entonces Dios dará según el trabajo y la entrega de cada uno. Por eso lo que dice aquí en Romanos, ¿verdad? Que no juzgues al hermano, pone ahí un ejemplo, porque todos seremos juzgados por el Señor. Ahí se nos va a ver lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Y se nos dará según el comportamiento de cada uno de nosotros. ¿Os acordáis de esa historia, ¿no? Que se murieron 2 hermanas de una iglesia y una era de un estatus social medio alto y la otra de un medio bajo? O sea, una era con más medios económicos y la otra muy, muy escasos. Y se murieron. Primero se murió la que era más humilde. Y dice esta historia que esta mujer subió, fue recibida por el Señor y el Señor la llevó a la casa que tenía un chalet de estos adosados, allí en la parcelita. Lo que no dice si había piscina, pero sí que era un chalet, la morada que Jesús dijo que iba a preparar para cada uno de nosotros, ¿no? Y meses después se murió la otra hermana también y también subió al cielo, ¿no? Entonces el ángel que la recibió pues la llevó a su parcela. Entonces la fue presentando, mira, esta es fulanita, de las personas que se habían muerto en su iglesia y tal. Y cuando ella vio la casa que le habían dado a esta hermana que era humilde, ¿no? Ella había, pues ella dijo, wow, pues si a esta le han dado eso, ya a mí que me darán, ¿no? Y cuando llegan ya a su parcela, y entonces allí se encuentra con una chabola que estaba construida de cartones, sin ventanas, sin puertas, con unos plásticos por arriba. Y entonces esta mujer le dice al ángel, dice, ¿pero cómo? Dice, o sea, a estos les habéis construido una casa de esas y a mí una chabola de estas. Dice, es que el dinero que tú nos has mandado solo nos daba para esto. No ha alcanzado para más. Cuando habla aquí en esta historia del dinero, está hablando de las obras, ¿no? Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro trabajo, nuestro servicio, todo eso es valorado. Claro, esto es una historia, pero es una historia que nos da como un ejemplo de lo que sucederá cuando estemos en el tribunal de Cristo. No todos recibiremos lo mismo, porque entonces Dios no sería justo, ¿no? Que tú estés sirviendo a Dios el 90% y yo solo el 10% y a mí me dé el mismo galardón que a ti. Entonces no sería justo. Bien,
Seguimos. De lo que no hay duda es que el comienzo de este capítulo, la iglesia ya no estará en la tierra, al igual que no estará mientras se desarrollen los capítulos de 4 en adelante. Ello fue eventualmente fundado y no considero que debemos volver sobre ello. También oportunamente ya expliqué que considero que el rapto de la iglesia no está descrito en Apocalipsis. Sabemos que cronológicamente se ubica entre el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4 en adelante. En Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo que ocurre aquí es consecuencia directa del sube acá, de cuando el Señor le llama. Sabéis que el Señor también dijo, cuando fue arrebatado, que Él dijo un ángel a la gente que estaba allí mirando, ¿no? Que estaban los apóstoles mirando como el Señor subía para arriba, y allí se queda, ¿no?, con la boca abierta, y el ángel dijo: ¿qué miráis? Dice: aquel que ha subido, así como lo habéis visto, bajará también, ¿verdad? Y el Señor también le dijo al que murió con la cruz: allí donde yo esté, mañana estarás conmigo. Él dice que estará sentado a la diestra del Dios Padre. El efecto inmediato de este llamado es que Juan se encuentra en el Espíritu, es decir, se encuentra transportado al cielo espiritualmente. Si bien las versiones hablan del Espíritu con mayúsculas, y yo podría hacer pensar que la referencia es al Espíritu Santo, parece más prudente sostener que en realidad Apocalipsis 4:2 habla del Espíritu de Juan y no del Espíritu Santo. Porque en Apocalipsis 1:10 también Juan nos menciona que estaba en el Espíritu al comenzar a recibir la revelación, y parece más razonable pensar que el versículo habla de un traslado del Espíritu, una situación espiritual a tal nivel que resultaba apta para recibir la revelación. Pablo había experimentado una situación similar, según podemos ver en 2 Corintios 12, 2 al 4, cuando Pablo es arrebatado, ¿os acordáis, verdad? Donde se relata que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y donde relata que se le revelaron cosas que no podía revelar. Debemos tener en cuenta que las revelaciones de Dios no caben en ninguna mente humana. Es por ello que es necesario que Juan estuviera en una situación espiritual especial para recibir la profecía de Apocalipsis. Eso explica la razón por la cual Juan estaba en el Espíritu cuando comenzó a recibir esa revelación, ¿verdad? Porque en la carne, en nuestra mente, muchas de las cosas que Dios, reveló a Juan, pues no cogerían en nuestra mente, no serían comprensibles. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? En miniatura, que a veces Dios nos da una palabra y con unas dimensiones muy entendibles, pero no llegamos a descifrarlas, a entenderlas, ¿verdad? Y como no la entendemos, no la aceptamos ni la ponemos en práctica. Pero bien, sigamos. Debemos tener en cuenta que las revelaciones de Dios, como he dicho, no caben en la mente humana. Eso explica la razón por la cual Juan estaba en el Espíritu. El trono establecido en el cielo del cual habla el versículo es el trono de Dios. El profeta Ezequiel había tenido la misma visión, según podemos leer en Ezequiel 1, del 26 al 27, donde dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El trono nos da la idea de la absoluta soberanía de Dios, y en este contexto apocalíptico nos da principalmente la idea de juicio. Al ver el trono
Y a esta altura de la revelación ya nos da la idea de que Dios está a punto de intervenir y sus juicios están a punto de desatarse, tal como sucederá a partir del capítulo 5 en adelante. En el Salmo 9:7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, has dispuesto su trono para juicio. Con lo cual se reafirma esta idea que expresa antes de que el trono, así como se nos muestra, nos sugiere el pronto comienzo de los juicios. Esta escena que se nos presenta me recuerda lo que dice Zacarías 3:13: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. El panorama que tenemos ante nuestros ojos de un trono establecido y a Dios sentado en él nos habla de juicio y de que Dios está listo para comenzar a desencadenar la serie de eventos finales de la tribulación que vendrá y que se desarrollará en los capítulos 6 en adelante. Dios siempre ha estado y estará en su trono absoluto y soberano, pero el hecho de que aquí ese trono se nos muestre nos habla de una pronta acción de Dios sobre la tierra y la creación. En el verso 3 del capítulo 4, donde estamos, dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Escucha esto bien, porque esto tiene un significado también muy interesante. La profecía continúa describiendo el trono, centrado ahora nuestra atención sobre quién está sentado en él, es decir, Dios. Juan nos da una descripción detallada de Dios. Y ello va por varias razones. Primero, porque Dios está cubierto de luz que impide una descripción. A Dios no se le puede describir humanamente. En 1 Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y el Salmo 104:2 también, que Dios se cubre de luz como vestidura. Segundo, Juan no puede describir en detalles porque sencillamente no hay palabras para describir a Dios. Él es luz y hasta ahí llegamos. Entonces lo que hace la profecía o lo que Dios le permite a ver él es lo que representa esa luz, por eso él ve estas piedras. Dice, entonces lo que la profecía revela a Juan es establecer semejanzas. Dice que el aspecto de Dios es semejante a piedra de jaspe. Esto coincide con Apocalipsis 21:11, donde dice, hablando de la nueva Jerusalén y de la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, o diáfana como el cristal. La piedra jaspe es de color blanco y se caracteriza por su brillantez. El jaspe puede interpretarse como símbolo de pureza, de santidad, los cuales son atributos por excelencia a Jehová Dios o a Yahvé. Si leemos Apocalipsis 21:19, veremos que esta piedra, el jaspe, es el primer comienzo de la nueva Jerusalén. No sé si lo puedes poner y te quedas, porque después viene Apocalipsis, el mismo, el verso 21:20. Ahora 21:19. A diferencia del jaspe, la cornalina es roja, según Apocalipsis 21:20. ¿Podéis leerlo desde ahí, alguien? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónix, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. O sea,
que uno de las piedras que había en la Nueva Jerusalén, el sexto, era cornalina. Es el sexto de los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Simboliza la ira de Dios y los juicios a través de los cuales esta ira se ejecuta. Escuchemos bien. Primero hemos dicho que piedra de jaspe, el jaspe representa ¿qué? Pureza, santidad, transparencia, ¿no? Gloria. La cornalina representa juicio, ira. En este contexto de preparación del juicio apocalíptico en el cual nos estamos adentrando, tiene fundamento decir que el jaspe y la cornalina en el trono de Dios nos están hablando de que la ira de Dios está a punto de derramarse. Los juicios están por comenzar. Cornalina, y que esos juicios serán justos y santos. Jaspe. ¿Entendemos? Tal como es propio de nuestro Dios, en Apocalipsis 19 Dios dice, los juicios son verdaderos y justos. O sea, cornalina y jaspe, esas dos piedras. Pero ahora nos viene otra cosa, otra figura había visto ahí. ¿Cuál era la otra figura? El arco iris. ¿Qué representa el arco iris? El arco iris que aparece alrededor del trono representa algo maravilloso. 1, paciencia. 2, misericordia. El arco iris nos recuerda el pacto que Dios hizo con Noé respecto a que no volvería a destruir la tierra mediante diluvio, según está escrito en Génesis 9, 13 al 16. El arco iris es un símbolo de fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus pactos. Es un símbolo de su amor, de su misericordia. La Biblia dice que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso lo encuentras en Éxodos 34, 6. El color del arco iris es del color esmeralda, es decir, un color similar al verde, lo cual viene a temperar en parte el color de la cornalina. Es decir, la misericordia de Dios viene a temperar la ira. Los juicios, digamos, Dios tiene motivo, el Señor tiene motivo suficiente para fulminar el mundo entero. Pero su misericordia lo da en partes. Vemos después, ya lo veremos más adelante, próximos capítulos, donde dice tal juicio y se murieron la tercera parte de las aves, de los peces, los animales, ¿verdad? Entonces, esto simboliza, este arco iris simboliza, esto nos habla de que Dios tendrá misericordia. Aún una vez que haya sido quitada la iglesia de la tierra y hayan comenzado los juicios apocalípticos, la salvación seguirá siendo posible aún luego del arrebatamiento de la iglesia. Siempre, claro está, a través de la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero tal salvación luego del rapto tendrá como consecuencia persecución y muerte del creyente en algunas ocasiones. O sea, que aunque la ira, los juicios de Dios entren en acción, no significa que ya no va a haber salvación. Muchos se salvarán, porque muchos empezarán a creer. Gente que les hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia y no lo han creído. Y cuando vean el evento, ¿no? Cuando esto suceda y que tú ya no estés ahí, ¿no? Imagínate, nosotros estás allí fregando el ascensor y de pronto desaparece, se queda allí la escoba, la fregona, y dice, ¿y el de la limpieza dónde se ha ido? Vas conduciendo y desapareces y el coche se va a la cuneta, ¿no? Todo esto será algo tremendamente notorio a nivel mundial, porque esto existirá, esto sucederá a nivel mundial. Entonces, muchos creerán que lo que tú les comentaste es cierto, y que el que se ponga el sello es como un pacto con el diablo. Pierde la salvación automáticamente. Y muchos se van a convertir. Otros muchos también, como yo he dicho, creyentes que estaban ahí como medio, entre cólico y lechuga,
pues se pondrán las pilas, y después también se entiende que mucho pueblo judío va a venir al arrepentimiento, ¿verdad? Tienen que salvarse los 12.000 de cada tribu, los 144.000. Tendrá que ser un evento tremendamente notorio y muy popular, lo de los 2 testigos en Jerusalén, ¿verdad? Cuando el diablo les mate delante del mundo, pero que después a los 3 días resucitarán, ¿verdad? Todos estos aspectos, todo esto va a tocar mucho la sensibilidad de mucha gente que, teniendo el conocimiento, porque ya se les ha predicado, vienen y aceptan y entienden que es verdad, y todo el que se arrepienta, no habiendo sido todavía sellado, será salvo. Por eso Juan veía esas piedras que significaban la santidad, la gloria de Dios, el juicio, pero también la misericordia, la paciencia, que es lo que representa el arco iris. En síntesis, el versículo en cuestión nos da la enseñanza acerca de la pureza, la santidad, la ira y el juicio de Dios, y por sobre todo nos enseña que Dios sigue siendo misericordioso mientras se ejecuten los juicios apocalípticos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Al tratar el próximo versículo, el verso 4, que nos habla de los 24 ancianos que rodean el trono, vamos a analizar si estos 24 ancianos representan la iglesia o son simplemente otros seres ancianos, ¿verdad?, que sirven al Señor en adoración y en servicio. Pero bueno, para no repetirnos, en el 4:4 de Apocalipsis dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oros en su cabeza. Como hemos dicho anteriormente, este versículo ha dado lugar a 2 interpretaciones. Unos piensan que representa a la iglesia, pero hay otros que también piensan que representan lo que dice, son ancianos, son otra jerarquía. Hay lo mismo que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y demás, ¿verdad? Pues también hay ancianos. Aquellos que piensan, ¿no?, que los 24 ancianos representan a la iglesia porque dice que cantan canción de salvación, alabando a Cristo por haber sido redimidos. Juan puede ver esta alabanza, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 5:8 al 10. Están sentados en tronos, y a la iglesia precisamente se le promete. Pon atención a esto para que nos podamos entenderlo bien. Estos están sentados en tronos, y a la iglesia se le prometieron tronos, según vemos en Mateo 19:28 y Apocalipsis 3:21. Tienen coronas, y coincide con que a la iglesia se le prometió coronas, según lo dice Apocalipsis 2:10, la corona de la vida, y Apocalipsis 3:11, Primera de Pedro 5:4, corona incorruptible y gloriosa. O sea, a la iglesia también se la ha prometido. Se dice de ellos que son seres sacerdotes, según podemos ver en Apocalipsis 5:10, y eso coincide con el hecho de que los integrantes de la iglesia también somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, según Primera de Pedro 2:5 y 9, y también Apocalipsis 1:4, reyes y sacerdotes. El número 24 es simbólico del llamado de la iglesia al sacerdocio. El sacerdocio judío se dividía en 24 tronos y 24 turnos, según podemos comprobar leyendo Primera de Crónicas 24, 1 al 19. Perdón, en 24 turnos, no tronos. Otra explicación para el número 24 sería que representan tanto las 12 tribus de Israel como los 12 cimientos de la iglesia, que son los apóstoles. Ahora bien, estos argumentos
que hemos numerado parecen ser bastante convincentes como para sostener que los 24 ancianos son la Iglesia. Sin embargo, y aquí pongamos atención a esto, sin embargo, hay algunas cuestiones que están en esta interpretación que no han podido resolver, o que no he podido, dice él, resolver, y que me han llevado últimamente a rechazar esa idea. ¿Por qué? Ello no afecta en lo más mínimo la verdad bíblica, ya que comprobada y establecida de que la Iglesia no estará en la tierra cuando comience esto. Situémonos, estamos justo en que la Iglesia ha sido llevada, ¿no? Está Juan recibiendo la revelación justo al inicio. Y esto me gusta la visión que él tiene, porque es mucho más comprensible. Estas razones que últimamente me han llevado a entender que la interpretación más prudente y correcta es que estos 24 ancianos no son la Iglesia, sino 24 seres celestiales de jerarquías jerárquicas, son las siguientes. Primera, al comenzar el capítulo 4, si bien la Iglesia ya está en el cielo, todavía no ha sido galardoneada. ¿Entendemos? O sea, todavía no tiene las coronas, todavía no ha sido ejecutado el juicio de la Iglesia allá arriba. Cuando estemos, lo que antes dije, ¿no? Que durante esos 7 años la Iglesia se ejecutará el juicio y todo lo que el Señor habla de la novia, ¿no? Las bodas y demás. Bien, en ese tiempo, al comenzar el capítulo 4, si bien la Iglesia ya está en el cielo, todavía no ha sido galardoneada como para que ya esté en posesión de coronas. Luego, ya no habla de la Iglesia porque la Iglesia todavía no tiene las coronas. Cuando Apocalipsis usa símbolos, así lo deja claro y nos da su interpretación o nos remite a otro pasaje para que obtengamos su interpretación. En este caso se nos habla de 24 ancianos, sin que la profecía deje lugar a entender que se está hablando de un símbolo de la Iglesia. Por ejemplo, son 24 ancianos literalmente. O sea, son ancianos, como si diríamos son ángeles o son columnas, ¿no? Son seres que le vienen llamados ancianos. Si decimos que los 24 ancianos son símbolos, entonces también deberíamos volver símbolos otros personajes de Apocalipsis y eso entorpecería el entendimiento de la profecía. Como les dije en paso anterior, en Apocalipsis es revelación, es quitar el velo, es traer luz, ¿no? Entonces no puede ser confusión. Si analizamos el contexto de todo Apocalipsis, veremos que la profecía no nos da a entender que estos 24 ancianos sean un grupo simbólico. Podemos ver en Apocalipsis 7:14 que Juan se dirige a uno de los ancianos hablándole como a uno, como individuo, y no a un grupo. También le llama anciano. Lo más prudente es interpretar este versículo refiriéndose a los 24 seres celestiales a los cuales se les llama ancianos por su jerarquía celestial. Veremos en el verso 6 que se nos habla de 4 seres vivientes y allí entenderemos que también estos seres forman parte de la jerarquía celestial. Ya sabemos que existe una jerarquía de ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Por tanto, nada impide que exista otra categoría y jerarquía de seres celestiales y que estos 24 ancianos, al igual que los 4 seres vivientes, sean parte de esa categoría de seres. Se vuelve aún más razonable y prudente sostener que estos 24 ancianos son seres celestiales de jerarquía si tenemos en cuenta que este versículo se encuentra en un contexto de descripción del cuadro de jerarquía celestial. Entonces, creo que sí, que él está hablando en estos versos, creo que no habla de la Iglesia, sino más bien habla de esta de ancianos, ¿no? De esta creación
como son los ángeles y arcángeles y demás. En el verso 5, también en el trono, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y truenos que Juan vio y escuchó bien pueden estar anunciando el juicio de Dios que está para comenzar y que se concentrará en los sellos, en las trompetas, en las copas, que después más adelante iremos viendo. En Apocalipsis 3 se mencionaba la cornalina para describir el aspecto de Dios en el trono, y vimos que el color de la cornalina habla de juicio. También vimos que el arco iris habla de misericordia, ¿verdad? De ese pacto que Dios hizo con el hombre, la cual está presente aún mientras se estén ejecutando los juicios. En Hebreos 4:16 habla del trono. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El comienzo de los 7 años de tribulación hace que el trono de gracia, del cual habla este pasaje de Hebreos, vaya tomando aspecto de un trono de juicio. El significado de las 7 lámparas de fuego está dado por la misma profecía. Se nos dice que son los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus son el Espíritu Santo. O sea, sabemos que la palabra 7 es siempre plenitud. Es el cual también se nos presenta conformando este trono de juicio de Dios. Apocalipsis 1:4 habla de estos 7 espíritus y aporta más elementos para poder afirmar sin temor a equivocarnos que efectivamente son el Espíritu Santo. Si leemos Apocalipsis 1 del 4 y 5, veremos cómo allí se nos habla de la Trinidad y cómo el pasaje no deja lugar a dudas de que los 7 espíritus son la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. ¿Se acordáis de eso, no? Los 7 espíritus que estaban sobre las 7 iglesias, que eran los 7 candeleros que en un principio veía Juan. Comparen la descripción que nos da Apocalipsis 4:5 con la dada en Apocalipsis 22:1. Respecto a este mismo trono, que es el trono que se nos describe en la Trinidad, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Podemos ver como después de los juicios y el milenio, el trono de Dios deja su aspecto de juicio y retorna su aspecto de bendición y gracia, representados por este río que resplandece como el cristal. Y mientras que la iglesia no sea arrebatada en el cielo, no se galardoneará a nadie cuando esto suceda. Claro que es futurismo, pero todo el que ha muerto, ya convertido, que ha nacido en Cristo Jesús, estará reposando con el Señor, pero todavía no ha sido galardoneado por el Señor, porque eso sucederá en esos 7 años. Bien, iba a entrar con los versículos 6, 7 y 8, donde habla del becerro, del águila, del león, pero nos vamos a extender un poco, así que yo te les voy a leer y después tú en casa les meditas y la próxima semana entramos con el becerro, el león. En el capítulo 4, 6, 7 y 8 dice: y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de venir. El mar de cristal, note que la profecía habla de algo como un mar de vidrio. No dice que sea un mar, sino algo que parece un mar. El hecho de que sea de vidrio habla de limpieza, claridad, pureza. Un mar generalmente es oscuro, difícil de penetrar dentro de las aguas. No ves apenas un poco, pero de no ser que tenga muy poca profundidad, no ves el suelo. Sin embargo, este mar es transparente. Esto nos habla de que delante de Dios, y escucha esto, no hay secretos. Nada se le oculta. Nada permanece oculto para Él. Esto trae o debe traer a nuestra mente aquello que Cristo nos dice: yo conozco tus obras. La dice a una de las iglesias, Apocalipsis 2:2. Y todas cartas, o sea, a todas las cartas de estas 7 iglesias. También nos recuerda Jeremías 11:2, cuando dice que Dios escudriña el corazón y la mente de los hombres. Nada le es oculto a Dios. El mar de vidrio también nos habla de eso. Que era semejante a un mar de vidrio. Más adelante en la profecía veremos cómo este mar de vidrio, Apocalipsis 6, se mezcla con fuego en cuanto estén sobre los que hayan o han alcanzado la salvación sobre la bestia y su imagen. Eso será manchado, pero ahí ya entramos más adelante, será la sangre de los mártires, porque habrá muchos mártires, muchos creyentes, como ya hemos dicho, habrá mucha gente que decida no ponerse la marca, pero serán encarcelados, serán matados, otros serán perseguidos. Ahí es donde entra esa palabra del Señor profética que dijo: y el hijo entregará a su padre, a su hermano, así. Yo no he venido a traer paz sino guerra, y uno entregará al otro, ¿no? Van a venir esos días, y esos días van a ser duros y van a ser muy difíciles, y mucha gente morirá. Después mucho del pueblo judío también será perseguido. Así que yo creo que nosotros nos tenemos que poner las pilas para estar listos ese tiempo, ¿no? Después ya el próximo miércoles hablaremos de los 4 seres vivientes, qué significa esos ojos que tenían, el león, el becerro, el hambre, el hombre. Es que a lo mejor me estoy acordando de la merienda. El águila. Es muy interesante este tema. Así que si no te aburres mucho, te vienes el próximo miércoles y seguiremos con el tema. Amén.